Capítulo 23. Vocación de las mujeres, Herodías, degollación del Bautista, San Juan Evangelista, la Magdalena y Judas. Desde Caná de Galilea, tomó Cristo Redentor nuestro, el camino para Cafarnaúm, ciudad grande y poblada cerca del mar de Tiberíades. Acompañóle desde entonces su Madre Santísima, despedida de su casa de Nazaret, para seguirle en su predicación. Nuestra Reina lo hizo siempre, hasta la cruz, y salvo en algunas ocasiones, muy pocos días se apartaban, como cuando el Señor se fue al Tabor, o para acudir a otras conversiones particulares, como a la samaritana. Pero luego, volvía a la compañía de su Hijo y Maestro. En estas peregrinaciones caminaba a pie la Reina del Cielo. Y si el mismo Señor se fatigó en los caminos, como consta del Evangelista, ¿qué trabajo sería el de la Purísima Señora? Algunas veces llegó a sentir tantos dolores y quebrantos, disponiéndolo así el Señor, que era necesario aliviarla milagrosamente, como lo hacía su Majestad. Otras, la mandaba descansar en algún lugar por algunos días, y a veces la aligeraba el cuerpo de manera que pudiera moverse sin dificultad, tanto como si volara. Seguían también a Cristo nuestro Redentor en su predicación, algunas mujeres desde Galilea, que le acompañaban y servían, porque el Maestro de la vida a ningún sexo excluyó de su escuela, imitación y doctrina. Y así le fueron asistiendo y sirviendo algunas mujeres desde el principio de la predicación. De estas mujeres santas y piadosas tenía cuidado especial nuestra Reina, y las congregaba, enseñaba y catequizaba, llevándolas a los sermones de su Hijo. Fueron innumerables las mujeres, que trajo al conocimiento de Cristo, y al camino de la salud eterna y perfección del Evangelio. Aunque en ellos, no se hablaba de esto más que suponiendo, seguían algunas a Cristo nuestro Señor, porque no era necesario para el intento de los evangelistas, escribir estas particularidades. Hizo la poderosa Señora entre estas mujeres, admirables obras, y no sólo las informaba en la fe y virtudes por palabra, sino que con ejemplo las enseñaba a usar y ejercitar la piedad, visitando enfermos, pobres, hospitales, encarcelados y afligidos, curando por sus manos propias a los llagados, consolando a los tristes, socorriendo a los necesitados. Prosiguiendo el Redentor del mundo en su predicación y maravillas, salió de Jerusalén por la tierra de Judea, donde se detuvo algún tiempo bautizando, y al mismo tiempo estaba su precursor, Juan, bautizando también en Enón, ribera del Jordán, cerca de la ciudad de Salim. Cuando la disposición divina dio lugar a que se levantasen Lucifer y sus ministros, de la ruina que padecían con el triunfo de Cristo nuestro Redentor en el desierto, volvió este dragón a reconocer las obras de la humanidad santísima. También conoció en su modo lo mismo en la predicación de San Juan y de su bautismo. Con esta novedad se halló turbado y confuso Lucifer, porque se reconocía con flacas fuerzas para resistir al poder del cielo, que sentía contra sí, por medio de aquellos nuevos hombres y doctrina. Comenzaron estos recelos en el demonio desde que vio a San Juan en el desierto, con tan prodigioso y nuevo orden de vida desde su niñez, y le pareció era aquella virtud más que de puro hombre. Y por otra parte, conoció también algunas obras y virtudes de la vida de Cristo nuestro Señor, no menos admirables, y las confería el dragón unas con otras. Pero como el Señor vivía con el modo más ordinario entre los hombres, siempre Lucifer investigaba cuanto podía, quién sería San Juan. Y con este deseo incitó a los judíos y fariseos de Jerusalén, para que enviasen por embajadores a los sacerdotes y levitas, que preguntasen al Bautista quién era, si era Cristo, como ellos pensaban, con sugestión del enemigo. Y déjase entender fue muy vehemente, pues pudieron entender que el Bautista, siendo de la tribu de Leví, notoriamente no podía ser Mesías, pues conforme a las Escrituras había de ser de la tribu de Judá, y ellos eran sabios en la ley y no ignoraban estas verdades. Con aquel engaño se enfureció más contra el Bautista. Pero acordándose cuán mal había salido de las batallas que con el Señor tuvo a solas, y que tampoco a San Juan había derribado en culpa de alguna gravedad, determinó hacerle guerra por otro camino. Hallóle muy oportuno, porque el Bautista Santo,
reprendía a Herodes por el torpísimo adulterio que públicamente cometía con Herodías, mujer de Filipo, su mismo hermano, a quien se la había quitado. Conocía Herodes la santidad y razón de San Juan, y le tenía respeto y temor, y le oía de buena gana. Pero esto, que obraba en el mal rey la fuerza de la razón y luz, pervertía la execrable y desmedida ira de aquella torpísima Herodías y su hija, parecida y semejante en costumbres a su madre. Estaba la adúltera arrebatada de su pasión y sensualidad, y con esto bien dispuesta para ser instrumento del demonio en cualquiera maldad. Incitó al rey para que degollase al Bautista, instigándola primero a ella el mismo enemigo, para que lo negociase por diferentes medios. Y habiendo echado preso al que era voz del mismo Dios, y el mayor entre los nacidos, llegó el día que celebraba Herodes el cumplimiento de sus infelices años, con un convite y sarao que hizo a los magistrados y caballeros de Galilea, donde era rey. Y como en la fiesta introdujese, la deshonesta Herodías, a su hija para que bailase delante de los convidados, hízolo a satisfacción del ciego rey y adúltero, con que se obligó, y le ofreció a la saltatriz que pidiese cuanto deseaba, que todo se lo daría, aunque pidiese la mitad de su reino. Ella, gobernada por su madre y entrambas por la astucia de la serpiente, pidió más que el reino y que muchos reinos, que fue la cabeza del Bautista, y que luego se la diesen en un plato, y así lo mandó el rey por habérselo jurado y haberse sujetado a una deshonesta y vil mujer que le gobernase en sus acciones. Por ignominia afrentosa juzgan los hombres que les llamen mujer, porque les priva este nombre de la superioridad y nobleza que tiene el ser varones. Pero mayor mengua es ser menos que mujeres, dejándose mandar y gobernar de sus antojos, porque menos es, y más inferior el que obedece, y mayor es quien le manda. Y con todo eso hay muchos que cometen esta vileza sin reputarla por mengua, siendo tanto mayor y más indigna, cuanto es más vil y execrable una mujer deshonesta. Porque perdida esta virtud de la honestidad, nada le queda que no sea muy despreciable y aborrecible en los ojos de Dios y de los hombres. Estando preso el Bautista a instancia de Herodías, fue muy favorecido de nuestro Salvador y de su divina Madre por medio de los santos ángeles, con quien la Gran Señora le envió a visitar muchas veces, y algunas le envió de comer, mandándoles se lo preparasen y llevasen, y el Señor de la Gracia le hizo grandes beneficios interiores. Pero el demonio, que quería acabar con San Juan, no dejaba sosegar el corazón de Herodías hasta verle muerto, y aprovechábase de la ocasión del sarao. Puso en el ánimo del rey Herodes aquella estulta promesa y juramento que hizo a la hija de Herodías, de modo que le cegó más, para que impíamente juzgase, por mengua y descrédito, no cumplir el inicuo juramento con que había confirmado la promesa, y así, mandó quitar la cabeza al precursor San Juan. Al mismo tiempo, la princesa del mundo conoció, en el interior de su hijo, que se llegaba la hora de morir el Bautista por la verdad que había predicado. Postróse la madre a los pies de Cristo nuestro Señor, y con lágrimas le pidió asistiese en aquella hora a su siervo y precursor Juan, y le amparase y consolase, para que fuese más preciosa en sus ojos la muerte, que por su gloria y en defensa de la verdad había de padecer. Respondióla el Salvador con agrado, y mandó a la madre le siguiese. Y luego, por la divina virtud, Cristo nuestro Redentor y María Santísima, fueron movidos milagrosa e invisiblemente, y entraron en la cárcel, donde estaba el Bautista amarrado con cadenas, y maltratado con muchas llagas. Porque la impíísima adúltera, deseando acabarle, había mandado a unos criados, que fueron 6 en 3 ocasiones, le azotasen y maltratasen, como de hecho lo hicieron por complacer a su ama. Por este medio, pretendió aquella tigre quitar la vida al Bautista, antes que sucediera la fiesta y convite, donde lo mandó Herodes. Y el demonio incitó a los crueles ministros para que con grande ira le maltratasen, de obra y de palabra, con grandes contumelias y blasfemias contra su persona y doctrina que predicaba, porque eran hombres perversísimos, como criados y privados de tan infeliz mujer, adúltera y escandalosa. Con la presencia corporal de Cristo y de su Madre Santísima se llenó de luz aquel lugar de la cárcel, donde estaba el Bautista, y todo quedó santificado, asistiendo con los reyes del cielo gran multitud de ángeles,
cuando los palacios del adúltero Herodes eran habitación de inmundos demonios, y más culpados ministros, que cuantos estaban encarcelados por la justicia. Vio el santo precursor al Redentor del mundo y a su Santísima Madre con gran refulgencia y muchos coros de ángeles que les acompañaba, y al punto se le soltaron las cadenas con que estaba preso, y sus llagas y heridas fueron sanas. Entraron en la cárcel 3 criados de Herodes con un verdugo, que sin dilación, hizo prevenirlo todo la implacable ira, de aquella tan cruel como adúltera mujer. Y ejecutando el impío mandato de Herodes, rindió su cuello el Santísimo Precursor, y el verdugo le degolló y cortó la cabeza. Al mismo tiempo que se iba a ejecutar el golpe, el sumo sacerdote Cristo, que asistía al sacrificio, recibió en sus brazos el cuerpo del mayor de los nacidos, y su Madre Santísima recibió en sus manos la cabeza, ofreciendo entrambos al Eterno Padre, la nueva hostia en la sagrada ara de sus divinas manos. Dio lugar a todo esto, no solo el estar allí los sumos reyes invisibles para los circunstantes, sino una pendencia que trabaron los criados de Herodes, sobre cuál de ellos había de lisonjear a la infame saltatriz y a su impíísima madre, llevándoles la cabeza de San Juan. En esta competencia se embarazaron tanto, que, sin atender de dónde, cogió uno la cabeza de manos de la Reina del Cielo, y los demás le siguieron a entregarla en un plato a la hija de Herodías. El evangelista Juan alcanzó más de los ocultos misterios de esta ciudad mística del Señor, y recibió por ella tanta luz de la divinidad, que excedió en esto a todos los apóstoles. Porque toda aquella sabiduría se le concedió por medio de la Reina del Cielo, y la excelencia que tuvo este evangelista entre todos los apóstoles de llamarse el amado de Jesús, la alcanzó por el amor que él tuvo a su Madre Santísima. Y por la misma razón fue también correspondido de la Divina Señora, que por excelencia fue el discípulo amado de Jesús y de María. Tenía el santo evangelista algunas virtudes, a más de la de castidad y virginal pureza, que para la reina de todas eran de mayor agrado, y entre ellas una sinceridad columbina, como de sus escritos se conoce, y una humildad y mansedumbre pacífica, que le hacía más apacible y tratable, y a todos los humildes de corazón, llamaba la madre retratos de su Hijo. Por estas condiciones señaladas, entre todos los apóstoles se le inclinó más la reina, y él estuvo más dispuesto para que se imprimiese en su corazón reverencial amor y afecto de servirla. Desde la primera vocación, comenzó San Juan a señalarse entre todos en la veneración de María, y a obedecerla con reverencia de esclavo. Asistíala con más continuación que todos, y cuanto era posible, procuraba estar en su presencia y aliviarla de algunos trabajos corporales, que la Señora del mundo hacía por sus manos. Después de los 2 apóstoles San Pedro y San Juan, fue muy amado de la Madre Santísima el apóstol Santiago, hermano del evangelista, y recibió este apóstol admirables favores de mano de la Gran Señora. En este orden entraba también la Magdalena, a quien miró nuestra Reina con amoroso afecto, por el amor que tenía ella a su Hijo Santísimo, y porque conoció que el corazón de esta penitente era muy idóneo, para que la diestra del Todopoderoso se magnificase en ella. Tratóla María Santísima muy familiarmente entre las demás mujeres, y la dio luz de altísimos misterios, con que la enamoró más de su Maestro y de la misma Señora. Consultó la Santa con nuestra Reina los deseos de retirarse a la soledad, para vacar al Señor en continua penitencia y contemplación, y la dulce Madre la dio una instrucción de la vida que en el yermo guardó después la Santa, y fue a él con su beneplácito y bendición. Y allí la visitó por su persona una vez, y muchas por medio de los ángeles que la enviaba, para animarla y consolarla en aquel horror de la soledad. Del mal apóstol Judas diré algo de lo que tengo luz. Vino Judas a la escuela de Cristo nuestro Maestro, movido de la fuerza de su doctrina en lo exterior y en lo interior del buen espíritu, que movía a otros, y el Señor le recibió con entrañas de amoroso Padre. Pero como el natural le ayudaba poco a Judas, y entre los discípulos y apóstoles, había algunas faltas de hombres no del todo confirmados en la perfección, ni por entonces en la gracia, comenzó el imprudente discípulo a pagarse de sí mismo más de lo que debiera, y a tropezar en los defectos de sus hermanos, notándolos más que los propios.
Entre los demás apóstoles, notó y juzgó a San Juan por entremetido con su maestro y con su Madre Santísima, aunque él era tan favorecido de entrambos. Todo este desconcierto de Judas iba conociendo la señora, y procurando su remedio, y curarle en salud, antes que se entregase a la muerte del pecado, le hablaba y amonestaba como a hijo, con extremada suavidad y fuerza de razones. Y aunque alguna vez sosegaba aquella tormenta, que se comenzaba a levantar en el inquieto corazón de Judas, no perseveraba en su tranquilidad, y luego se desazonaba y turbaba de nuevo. Y porque San Juan con la mayor familiaridad llegó a tener alguna luz de las maldades de Judas, y vivía en esto con más recelos, se lo declaró el mismo Señor, aunque con señas, como consta del Evangelio. Pero hasta entonces, nunca Su Majestad dio señal de lo que en Judas pasaba. En María es más admirable esta paciencia, por la parte de ser madre y pura criatura, y que estaba mirando ya de cerca la traición que aquel desleal discípulo había de cometer contra su hijo, a quien amaba como madre y no como sierva. Porque no me reprenda el Señor de haber callado, añadiré a lo dicho otra causa que tuvo Judas en su ruina. Desde que fue creciendo el número de los apóstoles y discípulos, determinó luego Su Majestad que alguno de ellos se encargase de recibir las limosnas, y dispensarlas como síndico o mayordomo para las necesidades comunes, y pagar los tributos imperiales, y sin señalar Cristo nuestro Señor alguno, se lo propuso a todos. Al punto lo apeteció y codició Judas, temiéndole todos, y huyendo de este oficio en su interior. Y para alcanzarle el codicioso discípulo se humilló a pedir a San Juan lo tratase con la reina, para que ella lo concertase con el mismo Señor. Pidiólo San Juan, como lo deseaba Judas. Mas la madre, como conocía que la petición no era justa ni conveniente, sino de ambicioso y codicioso afecto, no quiso proponerla al divino Maestro. Despedido de María Santísima, no sosegaba Judas en su avaricia, y desnudándose del pudor y vergüenza natural, y aun de la fe interior, se resolvió él mismo, en acudir a Cristo su Maestro. Deseaba el Salvador del mundo desviarle del peligro que conocía en su petición, y que en ella buscaba este codicioso apóstol su final perdición. Y para que no se llamase a engaño, le respondió y dijo Su Majestad: ¿Sabes, oh Judas, lo que deseas y pides? No seas tan cruel contra ti mismo, que tú buscas y solicitas el veneno y las armas con que te puedes causar la muerte. Con esta porfía de Judas, en buscar y amar el peligro, justificó Dios su causa, para dejarle entrar y perecer en él.